¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros. En el noticiero más veloz del planeta. 10 a las 2. Información a ritmo digital. La 1. De acuerdo con lo publicado por el periódico español El País en su versión de México, el tercer y último informe de la empresa DNB sobre el desplome de la línea 12 del metro señala fallas en las inspecciones y el mantenimiento, palabra clave, como causas concurrentes en la tragedia. En el desplome de la también llamada línea dorada, según el documento, se suma a ese factor de mantenimiento los problemas de diseño, la construcción y la supervisión de la obra. Según la empresa DNB, si se hubieran atendido todos estos problemas, se habría evitado el colapso del tramo elevado que el 3 de mayo de 2021 dejó 26 muertos y un centenar de heridos. El peritaje de DNB culpa a las tres últimas administraciones del gobierno de la Ciudad de México al asegurar que hubo factores determinantes en la tragedia desde la concepción del proyecto hasta su operación. Pocos días después de cumplirse el primer aniversario del colapso, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, calificó el informe como tendencioso y anunció una demanda civil, quién sabe, yo no creo que la vaya a hacer, pero bueno, contra la consultora noruega. Las autoridades de la Ciudad de México no aceptan la hipótesis de falta de mantenimiento, porque les correspondería a ellos, de la línea del Bicentenario que fuera iniciada durante el gobierno de Marcelo Ebrard. La 2, que siempre sí. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, cambia de parecer y anuncia que sí habrá de publicarse el tercer y último reporte de la empresa noruega Det Norsk Veritas. En él se establecen las causas de la tragedia de la línea 12 del metro, a pesar de que existe un proceso legal, pues su administración denunció ya a la compañía y rescindió el contrato, al calificar su última entrega como deficiente y tendenciosa. Que hemos tomado la decisión es que nosotros lo vamos a hacer público. Tenemos una denuncia civil y se está valorando, como les dije, una denuncia penal. Se hizo una terminación anticipada. Es importante pues que no sea a través de una filtración, porque además, una vez más, violaron un contrato de confidencialidad. La 3. Y como todos los martes, el privilegio de su palabra. Es por supuesto Ana María Olabuenaga, quien en su bala de terciopelo hoy nos habla a propósito del celebérrimo tercer informe de la elocuencia del silencio. Pocos fenómenos de comunicación tan fascinantes a la par de incontrolables como ese de dejar las cosas a la imaginación. Lo insólito, querido Ricardo, es que ese es el fenómeno que hemos vivido la última semana con la entrega del tercer y último informe de la caída de la línea 12 del metro. ¿Qué dice el informe que tiene en sus manos el gobierno de la Ciudad de México? Nada relevante, dice la jefa de gobierno. Es más, los vamos a demandar. Nada de importancia, agrega el secretario de gobierno de la Ciudad de México. No se los vamos a mostrar y no les vamos a decir lo que dice. Increíble, Ricardo, que un gobierno se arriesgue a dejar a la imaginación del ciudadano algo tan delicado. Se trata de 26 muertos, decenas de damnificados directos y más de 500,000 personas sin esa vía de transporte. ¿Qué dice ese reporte? Aunque el periódico El País ya ha dado algunos avances, estamos seguros que lo que dice es lo peor, algo terrible y escandaloso. No podría ser de otra manera. La jefa de gobierno debió calcular los riesgos de no mostrar el informe a sus gobernados que, por cierto, son los que lo pagaron. Puso en una balanza lo que se diría de ella si lo mostraba y lo que se especularía si no lo enseñaba, y escogió lo segundo. Por lo tanto, lo que dice debe de ser brutal. Si la imaginación edifica, lo que señala ese informe es tan grave, implica a la jefa de gobierno de manera tan honda, que su candidatura presidencial está en grave peligro. ¿Error de diseño?
Seguramente. De construcción, también. De mantenimiento, innegable. En ingeniería los tres problemas pueden coincidir. Error de diseño para tenerlo más rápido. Error de construcción para que parezca que cuesta más. Y error de mantenimiento para que el dinero lo use el gobierno en la elección en turno. Lo cierto, Ricardo, auditorio, es que la mente ya construyó sus opciones. Opacidad descarada, mentira flagrante o soberbia impune. ¿No? Entonces, enséñenos el informe ya. La 4. Reunión urgente en Gobernación para atender la problemática sobre el espacio aéreo en la Ciudad de México. Luego del incidente del fin de semana en el que 2 aviones de Volaris estuvieron a punto de chocar en una de las pistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el gobierno federal llama a poner orden en cuanto a esta alarmante situación. Funcionarios de Gobernación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, del Ejército Mexicano, de la Marina, de las terminales aéreas y representantes de aerolíneas analizaron la tarde de este lunes la situación sobre incidentes ocurridos en el espacio aéreo del Valle de México. Por la noche, Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Comunicaciones y Transportes y quien participó en la reunión, destacó el que es probablemente el más importante acuerdo al que llegaron, que el 25% de las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esto es, 1 de cada 4, habrán de ser trasladadas a los aeropuertos de Toluca y al Felipe Ángeles en el Estado de México. La 5. El presidente López Obrador afirmó esta mañana de que si hay exclusiones de países en la próxima Cumbre de América a celebrarse en Estados Unidos, no asistirá. Gravísimo, creo, no asistirá en señal de protesta. En la conferencia matutina, López Obrador dijo que en su lugar iría el canciller Marcelo Ebrard. Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo. ¿Quién iría a su representación? Me representaría el canciller Marcelo. ¿Y cuál sería el mensaje? ¿Sería un mensaje de protesta? Sí. A ver, si no va el polemiquísimo Nicolás Maduro de Venezuela, si no va Daniel Ortega, el hombre que mandó encarcelar a los 20 candidatos de oposición durante la más reciente elección en su país, en Nicaragua, si no va el señor Díaz-Canel, presidente de Cuba, el presidente de México no va a ir. Es decir, hay un rompimiento con el anfitrión, que es el señor Biden, presidente de los Estados Unidos, socio nuestro en el TEMEC, pero también con el señor Trudeau, que es el otro socio nuestro, el primer ministro de Canadá, y con todos los otros presidentes de América, por defender la presencia de Maduro, Díaz-Canel y Ortega. Eso es lo que está anunciando el presidente. Hace poco comentábamos que si se daba esa posibilidad sería algo terrible. Sí, sí, cierto. Pues se dio. Se dio. Se dio. Ya anuncia que no va a ir, que va a ir el señor Ebrard en su lugar. No es lo mismo, no es lo mismo. En el tema del rediseño del espacio aéreo del Valle de México, López Obrador adelantó lo siguiente. Sí, se está viendo todo. No hay ningún problema de rediseño. Eso lo inventaron nuestros adversarios. Entonces no hay, así lo sostengo categóricamente, ningún problema de rediseño en el manejo del espacio aéreo. Argumentó otra vez que hubo problemas de corrupción en el caso de la construcción del aeropuerto de Texcoco. Que yo sepa, no hay un solo acusado de corrupción en ese proyecto de Texcoco, ni un
solo acusado. ¿Dónde están? ¿Por qué no han sido señalados para que una autoridad hiciera justicia en el caso de que hubiese habido efectivamente casos de corrupción en ese proyecto? Concluyó López Obrador que se vayan con su cuento a otro lado y que las diferencias ya se están atendiendo. Las 6. Y una buena noticia para las madres hoy en su día es el continuado esfuerzo por darles asistencia emocional a quienes la requieran. Sobre este esfuerzo de comunicación habló esta mañana Ricardo Rocha con Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. Salvador, en el marco de este día creo que hay un muy buen regalo para las madres de parte del Consejo Ciudadano que encabezas. Háblanos de este mecanismo para atender emocionalmente a aquellas madres que han pedido apoyo de este carácter. Bueno, lo primero que hay que recordar es que estamos en la oportunidad de advertir que es indispensable visibilizar que la salud mental, el autocuidado y la libre expresión emocional son derecho de todas las mamás. Hoy es su día, pero hoy y todos los días hay que recordar eso. La pandemia nos dejó esa gran lección. De 2021 a la fecha hemos brindado 46.500 atenciones emocionales a mamás. 21% tiene que ver con apoyo psicológico por problemas familiares, 19% por violencia, 17% por conflictos de pareja, 8% por ansiedad y depresión, 5% por duelo, entre otras situaciones. El mensaje aquí es que hay una disposición y capacidad del Consejo Ciudadano desde la capital nacional, pero para todo el país, de atender a las mamás que requieran guía jurídica o contención emocional ante las diversas vulnerabilidades que pueden estar ahí acechándonos, sea en el espacio doméstico, porque ahí ocurre algunas de las 5 formas de la violencia, o sea en el espacio público, y en cualquier entidad del país ofrecemos por teléfono, por vía Zoom, eventualmente en los centros de atención que tenemos en Iztapalapa, Azcapotzalco, la Alcaldía Cuauhtémoc, así como la Central de Abastos y la Alcaldía Benito Juárez. Ahí tenemos este servicio, Ricardo, para todo el país desde la Ciudad de México. Eso te iba a preguntar precisamente, si tienen los recursos suficientes, humanos, materiales, técnicos, para atender, porque quiero suponer que la demanda está siendo creciente en este sentido, Salvador. Fíjate que tienes razón en implicar que ante la visibilización mayor del problema, cosa que pues hay que ubicar históricamente, por supuesto que había más violencia en el porfiriato, o en la época de los 30 o los 80 o los 90 o los 2000. Lo que pasa es que ahora ya no se admite, ahora se habla de ella, ahora se rompió el silencio. Entonces nosotros lo que planteamos es que no están solas las mamás, pero tampoco las abuelitas, que son a su vez mamás. Ningún tipo de persona está sola, en particular las mujeres. Para nosotros es indispensable asumir que como sociedad, como comunidad, como empresarios, como periodistas, como gobierno, tenemos que estar en contra de las violencias, las que sean. Estamos a favor de una cultura de paz, a favor de que haya una capacidad de justicia y de que eventualmente todos reencontremos los caminos para que sea posible construir la comunidad desde la familia, desde las mamás, que son eje absolutamente esencial de la forma en que nos reconstituimos como comunidad. Entonces nuestro propósito es eso, y tenemos 117 psicólogas y psicólogos para atender este servicio, y esperamos, a pesar de los recursos que son exiguos, continuar creciendo con la solidaridad y las alianzas que estamos construyendo a nivel local y nacional, Ricardo. La 7. Y abundando, madres de migrantes centroamericanos desaparecidos en México acuden al Senado de la República para hacer un llamado dramático al presidente Andrés Manuel López Obrador. Piden que se deje de perseguir y criminalizar a los indocumentados para que estos no caigan en las manos del crimen organizado, como ha sido el destino de muchos migrantes. Un grupo de madres fue recibido por senadoras de Morena, quienes escucharon sus demandas y sus relatos de dolor y esperanza para ver si algún día pueden volver a ver a sus seres queridos. Este es el testimonio de la salvadoreña Blanca Gómez. Yo le exijo que él cumpla su promesa de campaña, porque nosotros vemos los reportajes de ellos en la política. Y él dijo que iba a ayudar a los inmigrantes, pero él no está haciendo nada por nuestros inmigrantes. Nuestros inmigrantes son víctimas de abusos. Estuvimos ahorita viendo allí, en ese puente allí en Villahermosa, donde pasa ese tren, La Bestia.
Muchos emigrantes que han sido víctimas de atropellos, le roban el dinero, lo golpean, y eso no es justo. Él es padre, tiene sus hijos y a él no le gustaría que hicieran así con sus hijos. Es ahora la madre hondureña Rebeca Arteaga. Y yo busco a mi hijo hace 12 años, que él migró para acá, para México, y pues llegando por aquí en la capital ya no supimos nada de él. Y a mi hermano, que tengo 9 años también de buscarlo. La 8. El peso se apreciaba en el arranque de la jornada de este martes, recuperando parte del terreno cedido ayer lunes, mientras los inversionistas se preparan para la decisión política monetaria del Banco de México de esta semana. El peso se cotizó esta mañana en 20.29 por dólar, con una ganancia de 0.40% frente al precio obtenido ayer lunes, cuando retrocedió 1.22%. Analistas financieros consideran que aumentará la tasa de interés de referencia, lo que hará más atractivo el intercambio comercial de la moneda mexicana. Según un sondeo de Reuters, la mayoría de los economistas esperan que el Banco Central eleve nuevamente su tasa en 50 puntos base para quedar en 7% para tratar de enfrentar la elevada inflación que se encuentra en niveles máximos en más de 21 años. La 9. Día 76 de la invasión de Rusia a Ucrania. El gobierno del Kremlin intensificó este martes su ofensiva en la cerera de Azovstal, en el estratégico puerto de Mariupol, y los bombardeos a Odessa, en el sur de Ucrania. Odessa es la ciudad del conocimiento, es donde están asentadas la mayoría de las universidades de Ucrania, ciudad bellísima en el sur de este país. Todo esto para evitar que salgan los embarques de cereales que el mundo necesita. La primera ministra ucraniana, Irina Vereshchuk, informó que en el complejo industrial siguen atrincherados más de 1,000 militares del batallón Azov, último reducto de la resistencia en el sur del país, un batallón heroico. En el este de Ucrania, las tropas rusas y separatistas de la autoproclamada República Independiente de Lugansk ya controlan totalmente el territorio de esta provincia, tras romper las defensas ucranianas en la ciudad de Popasna. Y es que hay ahí una terrible confusión. Hay grupos separatistas ucranianos que favorecen la unión con Rusia. Están las tropas rusas y están las tropas ucranianas, es decir, hay prácticamente 3 frentes. En tanto, Alemania y Holanda envían al gobierno de Ucrania para su defensa unidades de uno de los obuses autopropulsados más avanzados del mundo, tanques Panzer, armados con proyectiles de 155 milímetros de largo alcance. Además, ambos países ya reabrieron sus embajadas en la capital Kiev, y la República Checa sustituirá a Rusia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y tras una plática telefónica entre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su homólogo chino, Xi Jinping, coincidieron en que se debe llegar a la paz a través de la diplomacia, mientras Bielorrusia, aliada de Moscú, refuerza sus tropas en la zona fronteriza con Ucrania. La 10, Andy Warhol, aquel que dijo de pronto que la sopa Campbell's era una obra de arte, y se hizo famoso porque publicó una fotografía de la lata de sopa Campbell's y dijo, esto es una obra de arte. Y bueno, le compraron la idea, entre otras muchas locuras, diría yo, que llegó a ser Andy Warhol. Bueno, conmociona al mundo del arte de la mano de la más bella, Marilyn Monroe. Aquí Andy Warhol. Shot Sage Blue Marilyn es un retrato icónico de Marilyn Monroe realizado por Warhol en 1964, apenas 2 años después de su misteriosa muerte. Y fíjate la expresión de Marilyn, que no es del todo festiva, por eso este retrato se hizo tan famoso, como si Warhol quisiera lanzar una idea premonitoria de lo que iba a ser la trágica muerte de Marilyn Monroe. Por eso este retrato es tan icónico. Ayer esta obra de 1 metro por 1 metro se convirtió en el cuadro de arte moderno y contemporáneo más caro vendido en una subasta
en este siglo. 195 millones de dólares se pagaron por esta obra. Imagínate. La Casa Christie's de Nueva York organizó la puja en la que Warhol desbancó a Pablo Picasso como el artista más caro en subastas del siglo XX, después de que su La Femme de Jay, realizado por el pintor malagueño en 1955, se vendió en 2015 en 179.4 millones de dólares. El cuadro forma parte de una serie de 5 retratos que Warhol hizo de la celebérrima, icónica, legendaria actriz estadounidense. Y si hubiera que quedarse con una imagen que explicara el universo de la célebre Marilyn, nacida en Pittsburgh, esta sería una de las favoritas, por supuesto. La puja duró apenas 4 minutos y hoy ya es historia. Y así, muy warholianos, marilinianos, monresianos, llegamos al final del día de hoy. Gracias, como siempre, por sus mensajes, comentarios, sugerencias y críticas. Los leemos todos y tomamos nota de lo que nos dicen. Ay, recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes. ¿Les puedo platicar una anécdota rápida? Claro. Que tengo un cuadro de Marilyn Monroe que lo pongo hasta mero arriba. Y mis amigos dicen, ¿por qué estás tan arriba pegado al pecho? Pues porque está en el cielo. Ay, Ricardo. Recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes en 10 a las 2 y en todo momento con nuestros contenidos completitos en nuestras redes sociales y por supuesto aquí en nuestra página rochainforma.com y en el portal de 24 horas, el diario sin límites. Hasta entonces. Hasta siempre.